es continuar él. Un poco estábamos viendo ahí, el A y el B lo cubrimos, acá di un par de contraejemplos con respecto a algunas cosas que les estaba comentando, como para tener el pie de nuevo con respecto a eso. De nuevo, siempre en resolución extensiva hacemos inducción hacia atrás, pero ojo cómo la aplican en escenarios de información imperfecta. De nuevo, el subjuego con la información imperfecta de cierta manera la tienen que tratar como un bodoque. No pueden ir dentro de la imperfección informativa, puntito por puntito, cuál es la decisión más importante. La decisión más importante, la decisión óptima o racional, secuencialmente racional. No sé si Alan, si en algún momento querés acotar algo más, interrumpime, no hay ningún problema. No, pero básicamente es lo que dice Agustín. En las partes estáticas hay que buscar los Nash como si fuesen estáticos y ya está. Esa es la inducción hacia atrás. Se hace de esa forma. ¿Alguna duda, algo más antes de seguir? ¿Podés repetir cómo se sacan la parte que ponés, si vos tenés una parte dinámica y otra parte estática? En verdad, todo en sí mismo es un dinámico. Por ejemplo, el ejemplo que les di acá, súper esquelético, que les comentaba que tranquilamente podría ser un B o S con una decisión anterior. El juego en sí mismo es dinámico. El tema es que tiene una parte... a ver, por ahí Alan me corrige, pero yo no diría una parte necesariamente estática, sino que es una parte donde un jugador no sabe lo que hace el otro. O sea, no sé si es correcto no decirle una parte estática y una parte dinámica. Puede ser tranquilamente. Puede ser estático, como puede ser que no lo sea y solo haya una cuestión informativa. Claro, tiene que ver un poco con lo que les comentaba en la otra llamada de cómo interpretar un juego estático. O bien como una situación simultánea, o bien como una situación que dice Alan, donde un jugador tiene que tomar una decisión sin saber la decisión que tomó el otro, o con desconocimiento de lo que eligió el otro. Sí, en todo caso, en ese caso, ¿cómo lo resuelvo? Los enunciados aclaran bien si es estático o no y cómo hay que tratarlo. Vos me decías cómo resolver esto, como les estaba comentando en la otra llamada. En este esquema que dibujé en general para darles la intuición, tenemos dos subjuegos, de nuevo, el rojo y el verde. Un perfil de estrategia que me genere un equilibrio perfecto en sus juegos, me tiene que generar equilibrio de Nash en cada subjuego. O sea, equilibrio de Nash en el subjuego verde y en el subjuego rojo. Ahora, el quid de la cuestión, en especial lo que estás consultando vos, es cómo consigo equilibrio de Nash en el subjuego verde. Bueno, ahí directamente lo que puedo hacer es armar una matriz del subjuego verde. Y eso lo que me va a indicar es que, de nuevo, como los jugadores son racionales, etcétera, etcétera, podemos encontrar bajo coincidencia de mejores respuestas los equilibrios de Nash, los cuales puede ser uno o puede ser varios, ojo con eso, terminarían indicando cuáles serían los resultados posibles de ese subjuego. Claro, pero ¿puedo armar la matriz directamente omitiendo que antes hubo una decisión anterior? Pasa que ahí estás armando la matriz de ese subjuego, no del árbol entero. Claro. Son dos cosas distintas. El resultado va a quedar bien aunque yo lea eso. Aunque yo haga solo ese subjuego, la matriz. Pasa que son dos cosas distintas, porque el subjuego de esa matriz me está indicando equilibrio de Nash de ese subjuego, que vos en cierta manera lo necesitás para que por inducción hacia atrás el jugador del no decisión inicial tome una decisión en sus acciones. Y otra cosa sería que vos armes la matriz de todo el juego. Que eso lo que me estaría indicando son los equilibrios de Nash a secas de todo el árbol. Ok, porque yo imaginé que había que hacerlo así, pero no estaba seguro, ¿viste? Si iba a dar bien con solo armar la matriz de eso. Bueno, un poco por lo que discutimos antes, bueno, acá Alan y Mati ven varios árboles porque estuvimos discutiendo un poco el tema de cuándo, cuándo hay información perfecta, cuándo no, y cómo se definen las estrategias en cada caso. En el A, que tenés la representación extensiva de la matriz, podés ver en sí mismo que, un poco por lo que decía antes, como todo el árbol tiene un único subjuego, el equilibrio de Nash de todo este árbol es perfecto en sus juegos, porque me induce equilibrio de Nash en el único subjuego que contiene. Sí, Nicolai o Lourdes, el que quiera hablar primero, más que bienvenido. Sí, quería hacerte una consulta o sea, si yo hago una
Si encuentro equilibrio de Nash en cada subjuego, hago una matriz en cada subjuego, entonces cada equilibrio de Nash que vaya encontrando, esos ya son perfectos en subjuegos. O sea, si empiezo, por ejemplo, en el otro que tenías, empiezo armando una matriz. Por ejemplo, ese equilibrio. Claro, ese equilibrio de Nash del verde. Sí. ¿Qué tiene? O sea, ese sería un equilibrio, por ejemplo, un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Solo lo encontrado en verde no, porque solo lo encontrado en verde no me estaría cumpliendo con... O sea, la estrategia de un jugador estaría incompleta, porque no estarías indicando, de nuevo, esto es un esqueleto, yo no te puse jugadores, yo no te puse pagos, era para que tengan la intuición, pero el jugador que jugaría originalmente me faltaría que me especifiques qué acción hace al principio. Agus, hagamos una cosa, dejemos que Matías resuelva el 2 primero y después de última seguimos con esto. Dale. Sí, si Mati, nada, está medio corto de tiempo, que haga él y yo después retomo. La verdad que no tengo problema. Dale. Todo tuyo, Mati. Dale. No, corto no, pero haciendo el 2 primero me parece que, por ejemplo, esa duda que planteó el compañero recién se la puede sacar quizás haciendo el 2 que trata de eso. Es una matriz gigante, tiene bastantes subjuegos. Avísenme cuando se vea la pantalla. Se ve. Ahí se ve la pantalla. Bueno, vamos a resolver en 2. El ejercicio 2, entonces, que un poco de errores generales, me parece que hubo problemas al momento de interpretar. Sí, obviamente no era que si lo arrancaba mal, estaba todo mal. O sea, lo importante era ver, más allá del el árbol del principio o la matriz del principio. Por ejemplo, hubo un grupo que estaba bastante bien, por ejemplo, de 20-18, y se comió que, por ejemplo, pasar en el primer periodo es una posibilidad. El primer jugador puede pasar y terminar el juego. Se lo comieron, pero aún así el resto estaba tan bien que es como, ok, me importa más saber si entendieron cómo se analiza la perfección en sus juegos y otra cosa, pero bueno, ya que estamos, menciono todo, ¿sí? Así que, nada, vamos a ir parte por parte resolviéndolo. Lo primero dice representar el juego en forma extensiva. ¿Qué es este juego? Son dos personas con una riqueza W mayor o igual a B, que es la evaluación, y subastan por turnos. ¿Sí? El primero es el jugador 1 y las ofertas disponibles son 1, 2, 3. ¿Sí? Se puede pasar, en cuyo caso termina el juego, y si alguien ofrece 3, se termina el juego también, por razones obvias. Entonces, el primero en jugar es indistinto, pero vamos a ponerle J1. Tiene 4 acciones. ¿Qué puede hacer? Puede pasar, puede ofrecer 1, puede ofrecer 2 y puede ofrecer 3. ¿Sí? En 2 de estos escenarios el juego se termina. Si pasa, se termina. Si ofrece 3, se termina. ¿Sí? Si pasa, ¿qué es lo que ocurre? El objeto lo recibe el otro jugador, como dice. Entonces, me quedo con 0, 3. ¿Sí? Acuérdense que es importante acá que uno tiene que pagar la última oferta, pero como pasó, la última oferta de ambos es 0. Acá un detalle, hubo algunos grupos que le sumaban la riqueza a esto. Es indistinto, porque cualquier transformación lineal de la matriz que tenga al final, las estrategias, la dominancia que existe, es la misma. La única diferencia era que en el inciso E, como aparecían un par de deltas, tenían que hacer un análisis un poco más largo, porque no era lo que voy a hacer yo van a quedar muchos ceros en mi matriz. En el E, si uno suma las riquezas, casi que no hay ningún cero, diría que no hay ningún cero, entonces hay que hacer un poco más de análisis, pero era lo mismo. ¿Sí? Y si pago 3, los pagos se los lleva el jugador 1 el objeto y paga 3. Entonces, 3 menos 3, 0. Y el jugador 2, 0 también. ¿Sí? Esto sería en t igual 0. Vamos a llamarlo, que juega al 1. Ya en t igual 1, el jugador 2 puede estar o acá o acá. ¿Sí? En lo de arriba, ¿qué puede hacer? Puede o bien pasar, o bien apostar 2 o apostar 3. Contra 2 solo puede pasar y 3. ¿Sí? Si uno quiere acá podría ponerle prima a la de abajo y prima acá también para no confundirlas.
Si el jugador 1 paga 2 y el jugador 2, vamos a poner acá, J2, J2, y el jugador 2 pasa, ¿quién se queda el objeto? El jugador 1. ¿Cuánto pagó? 2. Como lo evalúan 3, es 1, 0. Si el jugador 2, en vez de pasar, apuesta 3, el jugador 1 no se lo queda y paga 2, porque es la última oferta, y el jugador 2 se lo queda pagando 3. 3 menos 3, 0. Cerramos acá. Vamos al otro. Si el jugador 2 pasa acá, el jugador 1 se lo queda pagando 1, es decir, 2, 0. 3 termina el juego también, ¿sí? Es decir, menos 1, 0. ¿Por qué menos 1? Porque la última oferta del jugador 1 había sido 1, es un costo hundido, llamémoslo así, entonces lo tiene que pagar. El jugador 2 paga 3, pero se lo queda y lo evalúa en 3, así que 0. Y contra 2, el juego sigue. Un periodo más. ¿Sí? Esto sería en t igual 1. Y esto en t igual 2, que acá sí termina porque o pasa. Perdón, vamos a ponerlo en el orden. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Ese costo de 1 no lo ponen los dos al principio? Digo, cuando se termina el juego, cuando pasa no tiene también ese costo y cuando paga 3 un costo del 1, ¿Por qué? un costo del jugador 2, perdón. Perdón, ¿en qué rama si no nos mezclamos? ¿Acá? No, me estoy confundiendo, perdón. Perdón, no dije nada. No, está bien. O sea, el 1 es el que ofrece, después ofrece el 2, y lo que se paga es la última oferta propia, no cualquier oferta. ¿Sí? Entonces, este último que me queda es, el jugador 1 ofrece 1, el jugador 2 ofrece 2, el jugador 1 pasa, la última oferta del 1 era 1, y se lo queda el 2, pagando 2, 1. El jugador 1 ofrece 3, 0, y acá se come este menos 2, el jugador 2. ¿Sí? Este es el inciso A. De vuelta, así como está, o sumándole 3 a todo, igual de válido. Si es una transformación lineal, no pasa nada. ¿Sí? Es Hago una igual consulta. de correcto. Sí. El jugador que no ganaba igual tenía que pagar su última oferta, porque creo que ahí yo no lo había entendido así, entonces claro, los pagos me quedaron distintos. Claro, yo entendí en que cuyo caso solamente termina pagaba. el juego. O sea, yo Ambos entendí pagan. que era cuando pasaban únicamente que los dos pagaban su última oferta. Decía, por turnos ambas pueden o bien pasar, en cuyo caso termina el juego, o bien aumentar la oferta. Como que entendí que esa condición aplicaba únicamente a pasar. Yo no lo hice, pero en base a la redacción me da a entender lo mismo. O sea, porque dice, O o sea, bien yo- pasar y después tenés el paréntesis que explica qué pasa si pasan. Pero después de aumentar la oferta no dice nada. Alan, no sé si quieres opinar Perdón, vos. pero lo que dice es en cuyo caso termina el juego, ¿sí? Todo lo que viene después de la coma está implicado por termina el juego, ¿sí? Pasar es uno de los escenarios que te lleva a terminar el juego, pero no es el único. Yo tengo otra duda con respecto a los pagos. Sí. Nosotros lo hicimos tomando la riqueza, pero lo que hicimos diferente fue que, o sea, donde vos pones un 0, en el sentido de que si pierde se queda con nada, por ejemplo, el jugador 1 en ofrecer 3, nosotros suponíamos que le quedaba su riqueza, por ende pusimos 3. Sí, lo que acabo de decir, que si a todos le Está suman bien. 3, está válido, es perfecto, es lo mismo. Claro. ¿Sí? Ah, ok, no, Si pensé acá que el vos 0 iba pones- igual. No, si vos pones 3, 6, 5, 2, 2, 4, es lo mismo. ¿Sí? Ah, ok, claro, pues yo lo hice así. Ok, genial, listo. Sí, claro, vos fíjate que Vale. cuando hagas la matriz, las dominancias son las mismas, porque si le sumás a todo una constante, te va a dar lo mismo. Esto sigue siendo mayor, esto no. Sí, es igual de válido. La Claro, lo diferencia es importante que en el inciso. Sí, preservar las preferencias. Sí, eso sumándole Claro. 3 a todos se mantiene. Bueno. El A era esto. Ahora, para el B, lo primero y lo más importante es decir, bueno, tengo que armar mi matriz. ¿Cuántas estrategias tiene cada jugador? El jugador 1 elige acá y elige acá.
tiene 1, 2, 3, 4 por 2. Tiene 8 estrategias posibles. ¿Sí? El jugador 2 elige acá y elige acá. Tiene 3 por 2, 6. ¿Ok? Entonces me queda una matriz de 8 por 6, que parece mucho, pero la mitad de los pagos son los mismos. Entonces, vamos a eso. J1, J2. Entonces, las estrategias J1 van a ser P, P', P, 3', 1, P', 1, 3'. ¿Sí? Así. Con todas. Y 3, P', 3, 3'. Tenemos las 8 versus las 6 de J2, que van a ser P, P', P, 3', 2, P', 2, 3'. ¿Sí? Tenemos P, P', P3', y 3. ¿Sí? Entonces tengo mi matriz de 6 por 8. No más que nada para lo importante, sin hacer la matriz, diría que es muy difícil pegarle a todos los equilibrios de Nash sin olvidarse de ninguno. No imposible, pero muy difícil. Entonces, una vez que tengo mi matriz, el siguiente paso es, bueno, ¿cómo voy a ir poniendo los pagos? Empecemos con los fáciles. Si el jugador 1 elige P, no me importa nada más, el pago es 0,3, ¿sí? En el caso de la compañera, 3,6 sería. Pero bueno, entonces, todos los que tengan P, es decir, todas estas dos, no me importa lo que juegue el otro, ni lo que haga yo como jugador 1 en mi otro nodo de decisión, los pagos son 0,3. 0,3. 0,3. De igual forma, cuando el jugador 1 elige, en vez de pasar, apostar 3, el juego termina, los pagos son 0,0, sin importar lo que haga el jugador 2 en ningún escenario, ni lo que haga el jugador 1 en su otro nodo de decisión. Entonces, acá abajo tenemos 0,0, 0,0 para también, para todos. 0, 0. Perfecto. Vamos con los que tienen menos variaciones de pagos. Si elige 2, estoy acá, tenemos que el jugador 2 puede elegir P' y vamos a 1,0, o elegir 3' y vamos a menos 2,0. Entonces, estos dos son los que el jugador 1 juega 2. Fíjense que no me importa lo que haga en este nodo de decisión, ya que acá no voy a llegar nunca en este caminito. Contra P', 1,0. P' es columnas 1, 3 y 5. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y contra 3', menos 2, 0. 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 ¿Sí? Ahora sí, al último caminito, que es cuando el jugador 1 elige apostar 1. Estamos acá. Ahora, el jugador dice, bueno, puedo pasar, en cuyo caso va a ser 2-0 siempre. Entonces, si juega P, que son los primeros dos, acá tenemos 2-0, 2-0, 2-0 y 2-0. Si juega 3, menos 1-0, que serían los últimos. Menos 1-0. Y si juega 2, que son estos, vamos una vez más. El jugador 1, en los que juega P', que son los dos de arriba, menos 1, 1. Menos 1, 1. Menos 1,
1. Y los de abajo 0, menos 2. ¿Sí? Fíjense que acá no me importa si el jugador 2 está haciendo P' o 3', ya que este no se alcanza nunca en este caminito. ¿Sí? Y terminamos de armar la matriz. ¿Alguna consulta hasta ahora? Ujú. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? 1, 0, menos 2, 0, 1, 0, menos 2, 0, 1, 0. 2, 3'. Esto es una P. ¿Sí? Entonces, primera parte, armar el árbol. Segunda parte, armar la matriz. Ahora sí, ¿qué sigue? Encontrar los equilibrios de Nash. Que esto sí, como vimos en la primera parte de la materia, voy a tener que ir marcando, ¿sí?, contra cada estrategia a ver cuál es la mejor. Bueno, contra P', y 3 es el número más alto, así que va por todos lados. Acá lo mismo, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vamos acá, tenemos 0, 0, 1. El 1 vemos que es el más alto, ¿sí?, del jugador 2. Acá tenemos el 0, parece ser el más alto. ¿Está? Vamos uno más, tenemos 0, 0, 0, 0. Acá es 0 todos, así que también. Acá también 0 todos. Y en los de abajo también 0 todos. 0, 0, 0, 0. Listo para el jugador 1. Vamos ahora para el jugador 2. Ahora, ¿cuál va a ser la mejor respuesta del jugador 1 contra lo que haga el jugador 2? Contra P', yo voy al 2. ¿Sí? Tengo mi primer equilibrio acá. Acá de vuelta al 2. Tengo uno más acá. Acá 0, 1. ¿Sí? Los de 1, 0. Tengo 2 equilibrios más acá. 1, 2. Acá el número más alto. Parece ser 0, si no me equivoco. 2, 4, 5. Tengo varios equilibrios más. Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y 4. Acá de vuelta 1 es la mejor respuesta. Tengo 2 más. Y de vuelta 0, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y esos son los equilibrios de Nash. Los 14 equilibrios de Nash. ¿Sí? Que bueno, una vez que los marqué, había que escribir acá, equilibrio de Nash, igual, y se marcan los 14. 1, 3', punto y coma, P'. ¿Sí? Enumerar los 14. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Cuáles son los últimos 4 que no creo que no se te marcaron? ¿O solo yo no lo veo? Veo 10, nada más. Sí, solo 10 hay marcados. Los últimos 4 son los que tienen 0, ¿no? Sí. ¿Está con delay esto? Yo veo 14, por eso. Sí, me parece que no se llegaron a marcar. Ahí está. ¿Se ven 14 ahí? Uh-huh. Excelente. Bueno, la siguiente parte es, ok, ¿cuáles de estos son perfectos en su juego? Acá lo que hay que ver es, para ver cuáles son, lo más fácil es siempre ver cuáles no son. ¿Sí? Entonces, voy a ir arbolito por arbolito a ver qué hace una persona que no conviene. Por ejemplo, en este subjuego de acá, el jugador 1, ¿hay alguna acción que esté dominada? P'. P', ¿sí? ¿Por qué? Porque 0 es más que menos 1. Entonces, todos los subjuegos donde aparezca P', o los equilibrios donde aparezca P',
no van a ser perfectos en sus juegos, ¿sí? Se va. Esto se va. Ya de 14 me fui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8. Ya saqué 8. ¿Sí? Entonces acá uno podría decir, bueno, marco este caminito. ¿Sí? Ahora, en este subjuego, ¿hay alguna estrategia del jugador 2 que uno diga, no la juego nunca? 2 y 3. No. 2 sí, 3 no. 3 hay un 0 que es igual. O sea, 0 menos 2 y 0. Estoy comparando los juegos. 2. La que no juego nunca es 2. Entonces, misma lógica que recién. Para el jugador 2, saco esto y saco esto. ¿Sí? Me fui a 6, si no me equivoco. 1, 2, por ahora. Tengo... 3, 4, ¿me estoy comiendo uno? No, 5. A 5. Después puedo ver un poco más. Me parece que igual no se me cancela nada más nada. No hay otra que me reduzca ninguno, si no me equivoco. Porque esto me queda 2, 0, 0. Y el jugador 1, como está indiferente acá, si el jugador 2 juega 3, no juega 1, podría ser. Es la otra que se me ocurre. Si el jugador 2 juega 3, a ver si hay alguno, que no creo. Contra 3 no juega 1. Sí, pero no hay equilibrios de Nash, así que no es. Sí, me quedan esos 5, que los voy a escribir para que no. 1, 3', punto y coma, PP', es el primero. 1, 3', punto y coma, P3', es el segundo. 3, 4, 5. El que sigue los marqué acá. Tenemos P3' contra 3'. Me quedan 2, 3, no, vamos en orden. 3'' contra 3'' también. Y el último es 2, 3', 3P'. 2, 3', P'. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se hace para alcanzar los equilibrios de Nash perfectos en sus juegos? Cuando yo tengo una matriz muy grande, es ir viendo. En el diagramita acá sí, siempre conviene tener, si no es, no sé si diría imposible, pero sin el árbol es muy difícil. Yo me hago el árbol y empiezo de lo más chiquito a lo más grande. Ok, empiezo acá. P' no la juega nunca. Listo. Elimino todos los equilibrios que aparezca una P'. Ok, ahora en este. 2, el jugador 2 no tiene nunca sentido que juegue 2. ¿Por qué? Porque tengo 0, menos 2 y 0. Si fuese 0, menos 2 y menos 1, tampoco tendría sentido 3. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, como hay indiferencia entre P y 3, las dos quedan. En este otro subjuego, uno lo podría analizar también, pero ¿qué pasa? El jugador 2 está indiferente de nuevo. Entre 0 y 0, si está indiferente, no tengo que sacar nada. ¿Sí? Entonces, nada, llego con esas únicas 2 justificaciones de eliminar equilibrios, llego a los 5 equilibrios perfectos en sus juegos. Una pregunta. Sí. En el parcial, ¿está bien hacer, digamos, el análisis así o tenemos que, digamos, explicar con más palabras y demás? Yo redacté todo y no lo escribí, pero tienen que escribir todo lo que fui contando. O sea, todo lo que le fui diciendo es, en este subjuego, ¿qué pasa? Claro. Esto no es mejor, ¿entiendes? No lo escribí, pero lo estoy explicando. O sea, eso sí lo tienen que poner. ¿Sí? No es justificación hacer un dibujito y pintar cosas, ¿ok? Y si no, la otra forma es hacer la inducción hacia atrás, ¿no? Para ir encontrándolos uno por uno. También funciona. Y eso es equivalente a lo que hizo Matías, pero en cualquier caso se tiene que explicar el paso a paso de cómo están encontrando lo que sucede en cada subjuego. Ok.
¿Ok? Sí, cualquiera, sí, como digo, bueno, la otra forma también. Para mí, o sea, lo más fácil es decir, ok, planteo los 14 equilibrios de Nash. Cualquiera escribo este subjuego. ¿Sí? En este subjuego y lo marco, sí pueden marcar en rojo y decir, en el subjuego que marqué con rojo, el jugador 1 nunca tiene incentivos a jugar P', siempre va a jugar 3'. Claro, Entonces, porque cualquier equilibrio que tenga, pero lo escriben. Claro, así es más ¿Sí? fácil, Cualquier digamos. equilibrio. Claro, Para mí sí. Vamos a eliminar, o sea, la forma como la planteaste me parece bastante pragmática, digamos, por decirlo, pero nada, preguntaba si lo hacemos así y vamos explicando al lado, digamos, el razonamiento, digamos, ¿no? Digamos, esa Sí. estrategia nunca se elige porque está dominada, digamos. Ok, Claro. perfecto, gracias. ¿Sí? Siempre pueden explicar de más, pero no es necesario. O sea, en este caso, si ustedes no mencionaban el subjuego este que marqué en celeste, la verdad que no me importa, no hace falta decir. En este subjuego, como está indiferente, no me saca nada. La pregunta es cuántos y cuáles son los perfectos de subjuegos. O sea, marquen lo que sirve. Obviamente, si lo ponen de más, está bien, aporta, pero lo importante es marcar a los que son. ¿Sí? Eso no me va a llevar a más ni menos equilibrios perfectos en subjuegos. ¿Ok? Entonces, nada, una vez que tengo los 5, me dice cuántos y cuáles son los resultados. Entonces, resultados, vamos a ver los equilibrios que tengo, ¿sí? Fíjense que un resultado, ¿sí? Es el jugador 1 pasa, termina el juego y los pagos son 0 y 3. Otro resultado es el jugador 1 apuesta 3, termina el juego y los pagos son 0 y 0. ¿Sí? Otro resultado es el jugador 1 apuesta 2 y el jugador 2 pasa, los pagos son 1 y 0. ¿Sí? Y el otro es el jugador 1, que hace, apuesta 1, vamos por acá. El jugador 2 pasa y termina el juego, los pagos son 2 y 0, ¿sí? Estos dos llevan al mismo, ¿ok? Y esos son los distintos resultados, ¿sí? Que tiene este juego. ¿Está bien? Son eso, es decir, qué va pasando y dónde termino. ¿Sí? Acá hay 2 equilibrios, por ejemplo, que llevan al mismo resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me importa si hace P' o 3' acá, como es una indiferencia, estoy terminando acá, que es mejor que cualquiera de estos dos, no me interesa. Son 2 equilibrios perfectos en sus juegos que me llevan al mismo resultado. ¿Ok? ¿Te puedo hacer una pregunta? Acá. Sí, yo un poco que me mareo cuando a veces, o me confundo, tipo cuando estoy armando la matriz y estoy viendo los pagos, digamos, siempre se ve, digamos, como yo lo veo, ver, digamos, el jugador 1, la estrategia que está jugando, digamos, y después ver, digamos, lo que está jugando el jugador 2. Digamos, Sí. ejemplo, para, digamos, el primer caso del jugador 1 sería P, y como ahí termina, elegimos el 0-3. Pero para otra circunstancia, digamos, vemos para el tercer caso, el jugador 1, vemos, por ejemplo, el 1, y después vemos lo que juega el jugador 2, y digamos, ahí un poco que me mareo, digamos. ¿Podrías explicar de nuevo? Sí. O sea, es como... Agarrá una cualquiera y tenés que seguir el sendero, ¿no? No, sí. A ver, es como cuando armé la matriz que yo la fui armando de a cachos. El primer cacho es cuando el jugador 1 juega P, se termina el juego. Entonces, Claro. todas las que tienen P, 0-3. Claro. Cuando el jugador 1 juega 3, se termina el juego. Entonces, todas las que tienen 3, 0-0. Ajá. Cuando juega 2, no se termina el juego. Así que estoy parado acá. Sí. Si juega P', 1-0. Si juega 3', menos 2-0. Entonces, las que tienen P', que son estas 3, van a ir con 1-0. Ah, ¿Sí? perfecto. Como ves aquí. Perfecto. Y las que no, con 2-0. O sea, mi recomendación es siempre ir avanzando hasta matar el juego, que termine el juego, digamos. 0-3, hago todo y ni me interesa el resto. Claro, ¿Sí? ok. Por eso, es Perfecto. una estrategia se termina. Obviamente, si esto fuese un árbol de 4x4x4, capaz tenés que para cada pago hacer, no va a pasar eso, pero para cada pago hacer 3 pasos. En este caso no, era una matriz grande, pero fíjate que la mitad de la matriz se completa con 0-3 y 0-0. Ok. ¿Sí?
Gracias. Ujú. Bueno. Sí. Em, es 3P'. Sí, tenés razón. Es este. Gracias. Sí. Es este, el 5. Te hago una consulta. Cuando a vos te pasa Sí. cuando el jugador 2, por ejemplo, en el juego ese que resaltaste en azul, que está indiferente, y en un caso, ponele el jugador 1 obtiene un pago positivo y en otro negativo, vos, debido a eso, no podés eliminar lo que sería la estrategia 3 y la estrategia P en el juego 1, porque yo como hacía la inducción hacia atrás, poner si veía ya que un pago le podría dar mayor, ya hubiera eliminado P y 3, porque en otros obtienen mejores pagos y acá medio que me quedé confundido. No sé si entendí la pregunta, pero si lo que vos decís es que dado 3, J1 no juega 2. No, yo lo que digo es que si el jugador 1 juega 2, podría obtener un pago de 1-0, y que ese pago es mejor que 0-0 y 0-3. Pero, ¿por qué no lo eliminás? O sea, yo lo hubiera eliminado y ahora quedé medio pedaleando en el aire. ¿Qué cosa hubieras eliminado? Perdón, no entiendo. Yo hubiera eliminado la estrategia P y la estrategia 3. ¿Esta y esta? Claro, porque el jugador 1 tiene mejores pagos en J2 cuando es 1-0, y si juega, cuando elige 2, si en J el jugador 2 elige P y obtiene mejores pagos si juega 1 y el jugador 2 elige P también. Por eso lo O sea, no es que la podés eliminar, sino que podrías decir que si juega P', en un equilibrio de Nash versus sus juegos, nunca puede estar jugando P. Si encontrás uno que cumple esa condición es porque está mal, pero ninguno pasa. Me parece que lo dije bien, Alan, ¿no? Sí. Sí. Pero no es que la puedes eliminar. No es que la domina. Solo en los casos Sí. en los cuales el jugador 2 juegue P'. Pero es lo que dijo Matías, ¿está bien? O sea, si el jugador 2 juega P', el 1 en la primera no va a jugar ni P ni 3. Pero si juega 3', lo puede jugar tranquilamente, ¿no? Claro, pero no las domina porque supongamos que juega 2, después el jugador 2 está indiferente, entonces puedo tener un pago mayor o menor, por eso no las domina, digamos. Pero eso depende de lo que haga el jugador 2. Ahí está el punto. Si depende de lo que haga el otro jugador, ya no tenés dominancia. Claro, pero si yo tuviera un pago, por ejemplo, que sea 1-2, ya puedo eliminar todas las otras. Si tenés un pago que sea... No, porque el otro jugador te tiene que llevar ahí de alguna forma. O sea, para eliminarlas tendrías que tener un pago de 2 en todos los otros nodos de decisión, si querés. Ejemplo, claro, independientemente de lo que haga el otro jugador. Claro. Para eso está la matriz, para que veas que no la dominan a la que juega P'. Porque en algún escenario no es mejor respuesta. Entonces, sí, puedes llegar. Fíjate los que tienen P', los equilibrios que son este y este. En uno juega 2 y llegan a ese 1-0 que decís, pero en otro estoy jugando 1 y estoy llegando a este 2-0, que es mejor. ¿Sí? Sí, Pero, nunca vas a ver un equilibrio que juegue P y el otro esté jugando P', por eso que decís vos, no tiene sentido. pero tenés con 3', ¿no? Con 3' sí tenés equilibrio de Nash. Sí, con 3' sí. Eso muestra que no lo podés descartar así como así. Para eso sirve hacer la matriz. ¿Está bien? Bueno, vemos el 5 entonces, así cerramos esta. Ok, no, el rápido lee, si no, que es... Ok, dale. ¿Qué pasa si había delta? Delta, en esta forma de plantearlo, lo que me hacía es todos los pagos de t igual 1, es decir, estos se multiplicaban por delta y estos por delta cuadrado, ¿sí? La matriz no me cambiaba nada, justamente estaba hecho a propósito, quedaban todos deltas tal que las dominancias eran las mismas, ¿sí? Uno lo pueden hacer la matriz, van a ver. Si lo hacían con riquezas, no,
O sea, si lo hacían con riqueza tenían que decir, ok, para delta en este intervalo es lo mismo, para esta no, pero bueno, era cuestión de plantear la matriz y ver esta contra esto. Y decir, nada, lo único que genera es que los pagos sean distintos, pero como es una transformación lineal, ¿sí?, de la matriz, y en el caso este que hay ceros no me cambia para nada, en otro caso capaz que sí, me generaba que los pagos eran distintos, pero los equilibrios de Nash eran los mismos, los equilibrios de Nash perfectos en sus juegos eran los mismos, nada más que eso. ¿Ok? ¿Puedo hacer una pregunta de este tema antes de que pasemos a otro? A ver. Me quedó una duda, no de este ejercicio en particular, sino como de lo que es la guía 4. En una clase práctica también vimos el ejercicio 12 y como que en el momento no terminé de entenderlo, después lo volví a repasar y no entendí por qué una de las estrategias era equilibrio, porque como que tenías el árbol y lo que le correspondía a jugar al jugador 1 como la mejor respuesta era ir por abajo, pero nosotros consideramos que toda la parte de arriba también era un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, entonces como que ahí me generó duda. Y también tiene que ver con lo que estaba explicando antes, creo que Agus, cuando mostraba el arbolito rojo y verde. Entonces, bueno, son dos dudas, no sé por cuál quieren empezar. Bueno, la más fácil creo que es la primera, la del arbolito rojo y verde. O sea, si un equilibrio, encuentro una parte de un equilibrio en el verde, es un equilibrio de Nash perfecto en ese subjuego, pero si aparte le sumo la otra parte del árbol, tengo que comparar los pagos del primer equilibrio con el de abajo, y si ese es mejor, entonces eso es equilibrio de Nash perfecto en todo ese subjuego. Quizás le voy a pedir a Alan que me corrija, porque hay veces que hilar tan fino nunca me tocó y un poco el aprendizaje también es, viste, de iterar en este tipo de cosas. Yo hablaría directamente de equilibrio de Nash en el subjuego. No sabría decirte si es correcto desde el punto de vista conceptual hablar de perfección en subjuegos adentro de cada subjuego. Quizás es medio trivial también y es correcto. No sé si Alan puede aportar algo más de eso. O sea, mi pregunta es si es un equilibrio de Nash en la partecita verde. Sí. Para que sea un equilibrio de Nash perfecto en todo ese subjuego, o sea, en todo eso, en lo en verde. todo el árbol, o sea, para que sea un todo el equilibrio árbol. de Nash, claro, ahí va, ahí, para eso tiene que también ser mejores esos pagos que el de abajo. No necesariamente, no. Vos necesitas, para perfección sus juegos, en todo el árbol, eso te tiene que inducir, o sea, el perfil de estrategia que sea equilibrio perfecto en su juego te tiene que inducir equilibrio de Nash en cada subjuego. Si en el juego más grande rojo, lo óptimo para ese jugador es seleccionar la otra acción, la que te da el pago instantáneo, eso no anula que parte del óptimo sea que de ocurrir el subjuego verde, jueguen lo que hace equilibrio de Nash el verde. Ok, perfecto. ¿Entendés? Eso también responde a mi otra pregunta. Genial, Okay. Gracias. Y de paso aprovecho a contarle a Alan, pues justo Lourdes me generó la consulta a mí. ¿Está bien hablar de perfección de subjuegos en los subjuegos o solo es un concepto que se habla en general en los árboles? Y Agus, eso se responde viendo la definición, ¿no? Sí. ¿Qué te dice? La definición dice que un perfil de estrategias es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, se induce a un equilibrio de Nash en cada subjuego. Eso te obliga sí o sí a mirar todo. Todo. ¿Sí? Claro. O sea, pero no, sí, bueno, con esto creo que las dudas de Lourdes ahí las contestamos, así que nada, Alan, te cedo la posta y... Vamos para el 5 entonces. Dale. Bueno. Ok. Ahora voy a compartir. Bueno, en el 5 teníamos la matriz del ejercicio 4, o sea, el ejercicio anterior que la tengo acá. Y vamos a ver. Y teníamos que trabajar con la estrategia toma y daca. Acá voy a hacer rápido un comentario respecto a cómo se define la estrategia toma y daca formalmente. Si van a cualquier texto, la estrategia toma y daca implica que en t igual a 1 ambos jugadores cooperan, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es mirar lo que haya hecho el otro jugador en la etapa anterior. Por alguna razón,
la gran mayoría, no sé si todos, arrancaron como cooperar y no cooperar. Eligieron a un jugador para que coopere, otro para que no coopere. Pero les digo, nos dio tanta pena que lo consideramos igual esto, ¿sí? No lo hemos descontado, pero sí quería hacer la aclaración de que la estrategia toma y daca está definida como con los jugadores arrancando a cooperar en el periodo 1. Así que ese es un punto importante de cara al parcial, ¿sí? O sea, si en el parcial llega a aparecer la estrategia toma y daca sin más aclaraciones, arranquen con esto, ¿sí? No elijan el perfil que les parezca, no elijan, qué sé yo, que ninguno coopere o que uno coopere y el otro no, porque así no está definida. En el parcialito entendimos que ese punto no estaba lo suficientemente claro, así que les consideramos igual correctamente todo el desarrollo a partir de que un jugador arrancara cooperando y el otro no, o jugando 6D en este caso, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles primero cómo se hacía el caso con CC y después vamos a ver lo que consideramos correcto en la mayoría de los grupos que hicieron 6D, ¿sí? Entonces vamos a ver. Tengo jugador 1, jugador 2. Si arrancan jugando CC y siguen la estrategia toma y daca, ¿qué va a pasar en el periodo 2? Van a seguir en CC. Y en el 3 CC, porque siempre van a estar mirando lo que hizo el otro jugador en el anterior, ¿sí? O sea, se adhieren a la estrategia, eso es lo que va a pasar. ¿Cómo van a ser los pagos? En esos casos, 2 en todos los periodos. Ahora, ¿qué es lo que hay que empezar a mirar? Los desvíos, ¿sí? Y el jugador 1 puede elegir, y lo mismo vale para el jugador 2 porque es simétrico, por eso esto se hace una sola vez. Vamos a ver el desvío 1 para el jugador 1. ¿Qué implicaría jugar D hoy? El jugador 2 hoy está jugando C, pero en el siguiente periodo va a jugar D. Acá el jugador 1 puede elegir, por eso es que vamos a considerar otro desvío más después, porque el jugador 1 puede seguir jugando D sabiendo que si el jugador 2 está en toma y daca, va a jugar D para siempre. Pero no es que juega D para siempre, juega D porque en todos los periodos anteriores el jugador 1 va a haber jugado D también, ¿sí? Siempre está mirando lo que hizo el 1 en el periodo anterior. Esto nos llevaría a pagos similares a los que observaríamos en estrategias trigger, ¿sí? Tendríamos alfa 0 y después 1, 1, 1, 1 en todos los periodos. Eso me va a llevar a la primera comparación, ¿sí? Y el valor presente del jugador 1, de jugar toma y daca, si el jugador 2 hace lo mismo, también se puede escribir adherir o se puede explicar simplemente en palabras, es 2 sobre 1 menos delta. Mientras que el valor presente del jugador 1, de elegir el desvío 1, si el jugador 2 sigue la estrategia toma y daca, va a ser alfa más delta sobre 1 menos delta. Esto nos va a llevar a la primera comparación, que es 2 sobre 1 menos delta debería ser mayor a alfa más delta sobre 1 menos delta. Si multiplico a todo esto por 1 menos delta, y paso este término restando, me va a quedar 2 menos delta igual a alfa menos alfa delta. Y de acá va a surgir una condición que es que delta debe ser mayor o igual a, si no estoy viendo mal, alfa menos 2 sobre alfa menos 1. Esta sería la primera de las dos condiciones que tendríamos con el diseño original. Así que se los estoy mostrando de todos modos para que lo tengan en cuenta por si algo de esto llega a aparecer en el examen, ¿sí? Y recuérdenlo, esto anótenlo en serio, ¿sí? Si dice toma y daca y no hay ninguna aclaración, en T igual a 1, ambos jugadores arrancan en C, ¿sí? De todos modos, ahora les voy a mostrar cómo se resolvía en el caso que eligieron, que era con uno jugando C y el otro jugando D. Bueno, ahora hay un segundo desvío posible para el jugador 1 y lo mismo para el jugador 2, que es arrancar jugando D, pero después, dado que el jugador 2 juega toma y daca, esto permite ir a la alternancia. Entonces el jugador 1 podría jugar C en la otra, para que el 2 juegue C en la siguiente, y así ir alternando DC, DC, y que el otro alterne CD, CD. Esto siempre se puede conseguir porque el otro jugador va a imitar
lo que yo haya hecho en la etapa anterior. ¿Sí? Esa va a ser la clave. ¿Cómo serían los pagos del jugador 1 en este caso? Alfa 0, alfa 0, alfa 0. Obviamente para el 2, 0 alfa, 0 alfa, 0 alfa. ¿Cuánto nos da el valor presente del jugador 1 con esto que voy a llamar desvío 2 ante toma y daca del jugador 2? Bueno, nos daría alfa sobre 1 menos delta al cuadrado. Esto me va a llevar a una segunda condición, ¿sí? Porque para que el jugador 1 no tenga incentivos al desvío, ahora necesito que 2 sobre 1 menos delta también sea mayor o igual a alfa sobre 1 menos delta al cuadrado. ¿Qué pasa en este caso? Que puedo hacer diferencia de cuadrados del lado derecho, 1 más delta por 1 menos delta, cancelo los 1 menos delta, y me quedaría 2 mayor o igual a alfa sobre 1 más delta. ¿Qué me queda en el paso siguiente? 2 más 2 delta mayor o igual que alfa, y finalmente si despejo delta, me va a quedar mayor o igual a alfa menos 2 sobre 2. ¿Sí? Además está decir que hay muchísimas maneras distintas de hacer este despeje correctamente. Ahora, ¿qué pasa? De estas dos condiciones, yo tengo que mirar cuál de las dos va a ser la más restrictiva, ¿sí? Y fíjense que en este caso no queda claro porque va a depender de alfa, ¿sí? Entonces, básicamente, si alfa menos 2 sobre 2, vamos a ver, alfa menos 2 sobre 2 es mayor que la otra que habíamos encontrado, alfa menos 2 sobre alfa menos 1, veámoslo, ¿sí? Alfa menos 2 sobre alfa menos 1, bueno, ahí tendremos que mirar simplemente esta de acá, ¿sí? O sea, hay que quedarse con el punto más grande. Si estuviese el valor de alfa numérico, esta comparación sería directa, porque haces la cuenta y ya te da. Pero en este caso va a depender efectivamente de cuánto sea alfa. Fíjense que incluso puedo despejar un poquito más, alfa menos 2 se puede ir con el alfa menos 2, dado que es positivo, y me quedaría alfa menos 1 mayor que 2, alfa mayor que 3. Fíjense que no era obvio que alfa tuviera que ser mayor que 3, porque nosotros sabíamos, según el juego original, que alfa tenía que ser mayor que 2. Bueno, si alfa está entre 2 y 3 va a valer 1. Si alfa es mayor que 3, va a valer la otra condición. Si alfa es mayor que 3, la condición más restrictiva va a ser la segunda. Si alfa está entre 2 y 3, la condición más restrictiva va a ser la primera. Y si alfa es exactamente 3, va a pasar lo que habíamos visto en el caso visto en clase. Que es que las dos condiciones nos llevan al mismo valor. ¿Sí? Siempre hay un valor de alfa que hace que te queden las dos condiciones dando lo mismo. Bueno, esto es lo que había que hacer como en el primer puntito. Después había que ver el tema con el límite con alfa tendiendo a infinito. Si alfa tiende a infinito, fíjense que la condición relevante va a ser la segunda, porque va a pasar a un punto en el cual va a ser siempre más grande, más restrictiva que la primera condición. Y es más, de acá se puede deducir que si alfa tiende a infinito, el delta de corte, o el delta a partir del cual toma y daca sería un Nash, también tendería a infinito. ¿Por qué? Bueno, porque alfa está en el numerador. Ahora, ¿esto qué hace? Que en algún punto ya no puedas obtener Nash. ¿Por qué? Porque nuestros deltas siempre están entre 0 y 1. ¿Sí? Acá no importaba si uno incluía el 1 o no lo incluía, porque para un determinado valor de alfa, ya te ibas a pasar, ¿sí? Con alfa tendiendo a infinito. Bueno, esta era la forma que esperábamos ver en la resolución. Como ya les adelanté, no lo vimos, pero de todos modos no lo tuvimos en cuenta y decidimos considerar igual cómo lo habían trabajado. Así que ahora voy con eso antes de cerrar. ¿Sí o sí hay que analizar los dos desvíos? Sí, ¿está bien? Porque de antemano no sabemos cuál de los dos va a ser más restrictivo. Cuál de los dos es el que nos va a definir la condición final. Por eso es que tenemos que ver ambos. Hay que mirarlos y establecer cuál de los dos es el más exigente. Bien, ¿qué hicieron en la mayoría de los grupos? Y esto fue lo que tuvimos en cuenta igual, con lo cual lo voy a desarrollar. Arrancaron con el jugador 1 eligiendo C y el jugador 2 eligiendo D. ¿Sí? Esto nos lleva, si continuamos toma y daca a partir de acá,
a que haya una alternancia. Y así. ¿Cómo serían los pagos del jugador 1? Bueno, 0 en el primer periodo, alfa en el segundo, 0, alfa, 0, alfa. Para el jugador 2 tendríamos al revés, alfa 0, alfa 0, alfa 0. Entonces, vamos a tratar de ver cómo el jugador 1 podría desviarse acá. Si el jugador 1 se desvía, hoy jugaría a D, ¿sí? Y si se sigue toma y daca a partir de ahí, vamos a ver que el jugador 2 jugaría a D, imitando lo que hizo el jugador 1 en el periodo anterior, y acá el jugador 1 puede elegir qué hacer, ¿no? Vamos a ver un primer caso donde el jugador 1 juegue D. D para siempre, entonces el jugador 2, eligiendo toma y daca, va a continuar con ese sendero. ¿Qué pasa con los pagos en este caso? Bueno, vamos a tener 1 en todos los periodos, ¿sí? Porque vamos a estar directamente en el caso del equilibrio de Nash en cada etapa. Para que el jugador 1 no quiera desviarse de esta forma, vamos a poner valor presente del jugador 1 jugando la estrategia de toma y daca, dado el toma y daca de 2 como lo definieron, con el jugador 2 arrancando D. ¿Cuánto nos daría esto? Alfa por delta sobre 1 menos delta al cuadrado. Mientras que el valor presente del jugador 1 del desvío, toma y daca 2, nos daría 1 sobre 1 menos delta. Para que el jugador 1 no tenga incentivos al desvío, al menos a este desvío que estoy planteando, tendríamos que alfa por delta sobre 1 menos delta al cuadrado debería ser mayor o igual a 1 sobre 1 menos delta. Acá puedo hacer diferencia de cuadrados igual que antes para cancelar un término. Nos queda alfa por delta mayor o igual a 1 más delta. Y finalmente, si termino de despejar delta acá, nos va a quedar delta mayor o igual a 1 sobre alfa menos 1. Lo que tiene todo el sentido del mundo, dado que alfa es bastante grande, ¿no? De hecho, alfa es mayor que 2. Ok. Con esto en mente, ya podemos pensar qué sucedería con alfa tendiendo a infinito, ¿sí? Manteniendo este punto de corte. Fíjense que si alfa tiende a infinito, esto se va a 0. Lo que reduce la exigencia en términos de impaciencia por parte de la gente 1. ¿Sí? Entonces, esto del lado del jugador 1. Y la verdad es que no había mucho más para decir. Yo de todos modos les voy a mostrar un desvío más del jugador 1 que se podía llegar a considerar. Esto tampoco estaba... Siempre hay que pensar igual si los desvíos van a ser relevantes o no y argumentarlos de alguna forma. El jugador 1 acá podría decir, bueno, juego de hoy, pero ¿qué hago mañana? Bueno, mañana puedo de repente jugar C. ¿Para qué? Bueno, para que el jugador 2, que juega la estrategia toma y daca, juegue C y me permita a mí jugar D de nuevo. Y quizás esto podría tener sentido. Si bien no siempre todos los desvíos van a llevar a algún análisis interesante, yo les voy a pedir al menos que les peguen una mirada a lo que podría pasar según lo que hayan planteado. En el caso anterior, era claro cuáles eran los dos plausibles. Y bueno, este se los voy a mostrar de todos modos. ¿Qué pagos tendríamos? 1 en el primer periodo, 0 en el segundo, y a partir de ahí empezaríamos a alternar alfa 0, alfa 0 para el jugador 1. Entonces, ¿cuál sería el valor presente del 1 con este desvío que puedo considerar desvío 2? Vamos a tratar de ver si vale la pena. Tengo el 1 más alfa por delta al cuadrado sobre 1 menos delta al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que la alternancia la empiezo a tener a partir del periodo 3, de ahí que el alfa esté multiplicado por delta al cuadrado. Y por último, hago la misma comparación que antes, para ver a qué llego. Tengo que si me mantengo en el sendero original, vamos a tener alfa por delta sobre 1 menos delta al cuadrado, esto debería ser mayor o igual a 1 más alfa por delta al cuadrado sobre 1 menos delta al cuadrado. Acá puedo multiplicar a todo por 1 menos delta al cuadrado, aprovechando que es denominador de varias de estas fracciones, y me quedaría 1 menos delta al cuadrado más alfa por delta al cuadrado.
Bien. No parece obvio cómo seguir, pero ahora veremos que no está tan difícil. Porque si junto del lado izquierdo estos términos y saco factor común alfa por delta, me va a quedar 1 menos delta dentro del paréntesis. Mayor o igual a 1 menos delta al cuadrado. 1 menos delta al cuadrado, lo mismo que en los pasos anteriores, puedo hacer diferencia de cuadrados. Entonces vamos a tener alfa delta mayor o igual a 1 más delta. El 1 menos delta con el 1 menos delta al lado derecho se irían, ¿sí? Y si termino de despejar delta, me va a quedar delta mayor o igual a 1 sobre alfa menos 1, que es exactamente la misma condición que antes, con lo cual no me está agregando nada nuevo. Si no estoy mal, si dentro de lo que recuerdo, este no lo miraron, pero bueno, tampoco lo tuvimos en cuenta porque daba exactamente lo mismo que el primero. Pero bueno, sí hacer como los dos avisos. El primer aviso es, toma de acá, si no se aclara nada, es 6 en el primer periodo, o sea, la estrategia eficiente. Y, como estaban preguntando en el chat, siempre hay que mirar todos los desvíos que sean relevantes. ¿Qué pasa si vamos al jugador 2? Bueno, para el jugador 2 no hay nada que mirar realmente, porque para el jugador 2 solo es relevante desviarse en el periodo 2. Pero cuando lleguemos al periodo 2 para el jugador 2, el juego para él va a ser exactamente igual a todo lo que analizamos hasta ahora para el jugador 1. ¿Sí? Ya con ese argumento es suficiente para no tener que hacer cálculos adicionales para el jugador 2. En este caso se puede hacer. Esto más que nada ocurre porque el juego es simétrico. ¿Sí? Si rompemos la simetría del juego, bueno, sí o sí va a haber que mirar qué pasa para ambos jugadores porque pueden surgir deltas distintos. Y bueno, con esto termino el ejercicio 5. Recuerden esos comentarios que hice respecto a esto y en general creo que van a estar bien. ¿Alguna duda? Sí. ¿Qué ocurre en este caso cuando alfa tiende a infinito? Bueno, lo que había dicho antes. Si alfa tiende a infinito, el factor de descuento se va a 0, el factor de descuento necesario. Esto permite que jugadores tendiendo a ser completamente impacientes puedan sostener la estrategia toma y daca. ¿Por qué tiene sentido? Bueno, básicamente porque si alfa tiende a infinito, esto tendiendo a infinito hace que realmente valga la pena esperar, ¿sí? O sea, no importa que tan impaciente sea, porque lo que vas a ver en el periodo siguiente es algo que tiende a infinito. Y cuando comparás 0 contra infinito, por más que le estés sacando prácticamente todo, y vas a decir, che, puedo esperar un poquito y que valga la pena. O sea, pero la respuesta formal es que permite que la estrategia toma y daca, como la definieron acá, ¿sí? Constituye un equilibrio de Nash aún con jugadores cuya impaciencia tiende a infinito o su valoración del futuro tiende a 0. ¿Sí? Esa sería una forma de responder. Te hago una consulta. ¿Por qué dijiste eso de que hay que aclarar todos los desvíos relevantes? Bueno, porque si te puede pasar tranquilamente que estés dejando de lado algo que haga que la estrategia planteada no sea un equilibrio de Nash. ¿Sí? O sea, hay que pensar siempre que hay casos en los cuales hay un solo desvío que hay que mirar, porque hay un solo relevante, pero en el caso de toma y daca en general van a ser 2. ¿Sí? Y dependiendo de lo compleja que sea la estrategia, quizás pueda haber más desvíos que uno quiera mirar. ¿Okay? Ese es el punto. ¿Sí? Hacer ahora, Laura, vamos a intentar, si es puntual y si no, la pasamos al campus. No, o sea, mi consulta era que no terminé de entender de por qué en información simétrica la condición de eficiencia tenía pendiente negativa. O sea, lo fui a buscar al libro, pero no lo entendí, la verdad. El libro, sí. Justo Macho Stadler en esto no es demasiado... La condición de eficiencia, y para ver la pendiente vale lo mismo ver cualquiera de las dos. Pi' en el esfuerzo tiene que ser igual a B' en el esfuerzo sobre U' en el salario. La idea para ver cómo es la pendiente, primero hay que ver cuáles son los ejes que uno está mirando. Creo que era salario en el eje de las X y esfuerzo en el eje de las Y. Entonces, el primer paso sería partir de un punto en el cual la igualdad sea. Se ubique donde se ubique. Después quiero ver la pendiente, entonces hago estática comparada. Y para hacer estática comparada, voy a mover una de las dos. Movamos
el salario. ¿Sí? Movamos el salario. ¿Yo qué quiero ver? Si muevo el salario a la derecha, ¿cómo tiene que cambiar el esfuerzo para que la condición de eficiencia se siga cumpliendo? Si ingreso marginal igual a costo marginal. Ahora tengo que ver si esto va a ir para arriba o para abajo. Entonces, primer punto. Si el salario es más alto, cambió U', ¿sí? Y como la derivada segunda en W es negativa, si aumentó el salario, U' cayó. ¿Ok? O sea, cayó U'. Lo hago con flechitas. Esto no me gusta porque es un razonamiento muy tipo ISLM, pero para acá funciona bien. Aumenta W, cae U'. ¿Se va hasta ahí? Entonces, si cae U', ¿qué pasa con toda la fracción? Bueno, está cayendo el denominador. Eso quiere decir que si cae el denominador, estoy dividiendo por un número que es más chiquito, la fracción se hace más grande. Entonces, para ese nuevo W, que puedo llamar W1, tengo que Pi' en el esfuerzo es menor que B' en el esfuerzo sobre U' en el salario. Para el nuevo caso. ¿Por qué? Porque se agrandó el término del lado derecho. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ver para qué nivel de esfuerzo se restablece la igualdad. Esto no iba a tener forma de explicarlo en el ¿cómo es? En el Classroom, no iba a tener manera. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el esfuerzo para que la igualdad se vuelva a dar? Bueno, vamos a ver. Tengo que ver cómo se comportan estas dos funciones respecto al esfuerzo. Si el esfuerzo aumenta, tengo que esta función era cóncava en el esfuerzo y esta función era convexa en el esfuerzo. O sea que si el esfuerzo aumenta, esto se hace más grande todavía, esto se hace más chiquito. Pero si el esfuerzo cae, el término del lado izquierdo va a aumentar y el término del lado derecho va a disminuir. Y eso es lo que me está llevando a la respuesta. O sea, ahora sé que el esfuerzo tiene que caer. Porque es la única manera en la cual el denominador que tengo del lado derecho sea más chiquito y el término del lado izquierdo sea más grande para restablecer la igualdad. No sé exactamente cuánto, ¿sí? No sé exactamente cuánto. Pero sí puedo asegurar que la pendiente va a ser negativa. Que para restablecer la igualdad, sí o sí necesito que caiga el esfuerzo. ¿Ven? O sea que lo analizo en función de las derivadas segundas que vimos. Claro. Exacto. Esa es la clave de todo. Y ahora tengo una pregunta en el chat de Lourdes. ¿Los desvíos para analizar serían 2 en general o podría haber más? Dependiendo de la complejidad de la estrategia que veamos, podría haber más, ¿sí? Pero para las estrategias que vemos nosotros, no nos vamos a escapar de que haya 2 desvíos. Como máximo va a haber 2. O sea, a veces es uno solo, puede ser 2, pero realmente si lo puedo dejar a mi imaginación, puedo encontrar tranquilamente casos donde tranquilamente se podrían considerar más desvíos, pero lo cierto es que como mucho 2. En las estrategias que sean de tipo trigger o trigger modificada, siempre va a haber un solo desvío posible, porque como te van a castigar de ahí para siempre, no hay mucho para hacer. Pero en toma y daca sí puede haber 2 desvíos para analizar. Así que quédense con eso. O sea, la respuesta es que para estrategias que podríamos elaborar más complejas incluso, y se podrían tener más desvíos, pero no va a ser nuestro caso. Dale, gracias. ¿Y puedo hacer un último comentario? No para que me lo respondas ahora, pero hay un ejercicio, el ejercicio 2 de la guía 6, que básicamente incluía creencias de lo que el otro cree, como con señales de los 2 jugadores. Ese, o sea, me pareció muy complicado. Yo no sé si hay chance que suban, no sé, por lo menos como escrito cómo sería la resolución, o un video sería ideal, pero no pido tanto. Claro. Pero no sé lo que sea. No sé, hace una cosa, dejalo en el esto sí, dejalo en el campus, pues es un ejercicio específico y vemos que si es necesario un video, una respuesta, o dependiendo del ejercicio, si es uno de los que vemos como rebuscado, por ahí hasta decimos que no va. Una cosa importante, ¿sí? Selección adversa es algo que va en el examen, porque en cuatrimestres anteriores no lo tomamos, pero quiero que sepan que sí está incluido. Y es más, les voy a decir que tiene como una probabilidad de entrar del 80%. ¿Sí? Lean entre líneas, está bien, pero me parece que 80% es un número lo suficientemente alto como para que valga la pena considerarlo. Así que bueno, Lourdes, señala después cuál es el ejercicio, sí, en el campus,
y lo mismo. ¿Está bien? Dale, gracias. Listo. Chao. Si no tienen problema, chicos, yo puedo quedarme un ratito más a hacer el 1C. Justo me estaba acordando... Ahí dejo de compartir. Ok, no justo me estaba acordando de la escena de Los Simpsons, de que arrancan las vacaciones, que dice que el profesor agarra y dice, esperen, no saben cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, ganamos. Y es como, esperen chicos, todavía no vimos como el resultado del 1C. Pero bueno, dale. Bueno, fíjate si quieren quedarse. Puede valer la pena hacerlo. Como prefieran, yo si quieren lo escribo. O lo dejo, si quieren lo dejo planteado, el resultado, digo así la respuesta, el ganamos, y de última lo razonan, y si no llega a quedar claro, pregunten el claro, sí, Alan. Estamos todos igual con esto de la cena. Sí, por eso. Yo no tengo problema, pero sí, obvio, entiendo que... Sí, no, hagamos una cosa, cortemos acá, y mañana todo lo que haya quedado pendiente, envíenlo por Classroom, y vamos viendo cómo seguir. De última, para el 1C sí puede valer la pena un video, porque sería un punto importante para dejarlo en claro del parcialito. ¿Sí? Claro, yo acá tiro ahora la respuesta rápida, si quieren piénsenlo, traten de razonarlo, y cualquier cosa consultar. Mail, Classroom, preferentemente Classroom para que lo vean todos. Pero dale la respuesta, Agustín. Ganamos. Sí, toda la historia de tu vida ya estamos para acá responder y un punto. no se está grabando, puede ser, digamos, que después vean el final de la clase, el que no... Sí, no pero es puede. mejor verlo aparte por las dudas. O sea, la respuesta es que para cualquier juego estático con información completa, todo equilibrio de Nash tiene que ser perfecto en sus juegos. Y eso lo pueden pensar a partir de todo lo que discutimos antes del punto 1. Que es que hay un solo subjuego y ya está. Ese sería el argumento. Era solo generalizar lo del dinero del prisionero a los demás juegos estáticos. Y tengo una pregunta, si hay lugar. Sí, por supuesto. Yo por mí sí, chicos. Si quieren, ya saben que ganamos la Segunda Guerra, así que pueden irse retirando. En caso de que el juego sea distinto, que haya más subjuegos, no necesariamente es así, ¿no? Porque claro, es más restrictivo el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Por supuesto. Okay. Si hay más subjuegos, ahí ya se cae la afirmación y tenés que ver subjuego por subjuego qué pasa. Me parece que la pregunta específicamente como que era más general. Yo por lo menos no la... No, la pregunta no era más general porque decían todo juego estático. Y si eran todo juego estático, hay un solo subjuego. Ok. Y ahí se termina. Es eso. Después sí, en juegos que no sean estáticos vas a tener más subjuegos y bueno, ahí es otra historia que hay que mirar. Perfecto, gracias. Bueno. Chao, profe. Muchas gracias por la buena onda. Gracias. Chao, no, chicos.